Entonces aquí lo curioso es, bueno, eso ya verás luego lo que hacemos con ellos, ¿sabes? En plan, lo realmente curioso del asunto era que le decía, pero a ver, tú que has estudiado de historia, ¿no? Y él me decía, bueno, algo de Hegel y no más, ¿no? Y dice que la historia le parecía poco científica, ¿no? Y que le parecía, pues, un asunto poco... que estaba poco tratado, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, pero bueno, ¿conoces gente como Ranke, ¿no? O gente como historiadores, que sean historiadores, no filósofos de la filosofía. Y me decía que no conocía eso. Entonces, claro, en plan se fundía una aseveración muy fuerte de que se seguía haciendo filosofía y me puse ejemplos, pues metafísica de los colores, que se está haciendo ahora investigando mucho el tema neurocientífico de no sé qué, y diciendo, bueno, pues que eso de hecho es una confirmación de que hay un problema a nivel de que hay sí una visión de que la filosofía tiene un complejo de inferioridad respecto a las ciencias, cuando en realidad ni siquiera se ha estudiado lo que hay en casa, ¿no? O sea, que ya quieres salir de casa antes de haber visitado lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, bueno, le dije de organizar un coloquio, una charla, y me dijo, vale, pues no me digas más, y aquí estamos, ¿no? Y esto era, claro, tenía ese sentido también de explicar una historia que empezaba con Heródoto, ¿no? Y incluso con Heráclito, a gente que no iba a saber nada de tal, ¿no? Tú, por ejemplo, eres de filosofía, ¿no? En plan, bueno, pues es como justamente el punto de inicio iba a ser una cita de Nietzsche, del Crepúsculo de los ídolos, ¿no? Donde él contraponía a Platón con Tucídides, ¿no? Y decía, Tucídides realmente a mí me enseñó lo que era... es el que me salvó de la filosofía, ¿no? Mientras Platón estaba a lo mejor diciendo que el ser humano era un bípedo implume, ¿no? Y estaba escondiéndose, por así decirlo, según esa cita de Nietzsche, en asuntos de moral y demás, estaba Tucídides escribiendo unas cosas que tú las puedes leer hoy en día y puedes sentirte bastante... o sea, que los siglos se acortan bastante y parece que no ha pasado el tiempo, ¿no? En muchísimos aspectos. Aunque en otros sí, ¿no? Y aquí está la cosa. Entonces, la clave era eso, ¿no? Contraponer historia con filosofía, porque también los filósofos entienden que la historia, de hecho, es un prolegómeno a la filosofía, ¿no? Es decir, que la propia filosofía emana de la historia, ¿no? Por así decirlo, o que incluso ya solamente se debe reducir al nivel de contexto. O sea, decir, hay que contextualizar al autor, pero lo realmente importante está en la filosofía, ¿no? Cuando son realmente dos discursos enfrentados, ¿no? Enfrentados además de forma bastante violenta, a momentos como Ranke contra Hegel, o esta interpretación de encontrar a Tucídides como un enemigo bastante fuerte de Platón. Y bueno, pues eso, simplemente mostrar esa especificidad de la historia, ¿no? Como discurso y justamente como en cierto momento, que es 1867, alrededores, hay gente como Nietzsche que está diciendo que hay que hacer una filosofía histórica, como Marx también lo que está planteando ahí es una crítica histórica, que se podría llamar una antología del presente, ¿no? Pero que robaron el título, pero que lo crucial es que, desde mi punto de vista, claro, aquí Pardos va a diferir mucho de mi opinión. La filosofía lo que hace es olvidarse de todo esto y hacer una épica pero fracasada, huir hacia adelante, vía Russell, vía Husserl y vía ciertas cosas, ¿no? Y de hecho tiene que llegar un historiador como Thompson, ¿no? Como un historiador que escribe Pobreza de la teoría, decir, a ver, es que no creo que habéis entendido demasiado, que los conceptos del marxismo son familias de conceptos que nacen de cierta aprehensión de hechos que están sucediendo y de los cuales se pueden extender generalizaciones, pero que la teoría y sobre todo la filosofía no es una especie de persona que te pone un pasaporte. Una cerveza. Otro café solo. Otro café solo. Coca-Cola cero. Cero. Una cerveza. Cerveza, 2 cervezas, Coca-Cola cero, un vaso de agua. Coca-Cola Light. Light, vale. Yo me estoy tomando café que pido aquí antes, ¿vale? Vale. Ahora No te preocupes. Vale. 2 cervezas, Coca-Cola cero, Coca-Cola Light, vaso con agua y café solo. Hola. Hola. Pues nada, aquí tienes asiento. ¿Qué? ¿Está grabando el audio? Sí. O sea, está grabando el audio. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, ¿no? Nos situamos entre Heródoto, ¿no? Cierto momento en Nietzsche y en Marx, donde nos instan a ser más como Tucídides y menos como Platón, ¿no? Y cierta vuelta, por así decirlo, a esa tradición muy platónica, ¿no? De tal manera que Thompson tiene que decir, en plan, es que la filosofía no debe ser ya una especie como de pasaporte donde dices tú a partir de aquí eres marxista y a partir de aquí no, ¿no? En plan Lukács y todo eso, ¿no? O diciendo que debe ser el marxismo ortodoxo y que no, o siendo un epistemólogo en términos casi de
de ciertas filosofías que son hoy en día las que estamos heredando, ¿no? La de Gustavo Bueno, la de Bunge, la de la filosofía analítica, la de los grandes sistemas donde la filosofía se pone por encima de la ciencia, ¿no? Sino que lo que viene a decir Thompson es la filosofía debe ser y tiene que tener una actitud vigilante en esa especie de supervisación de qué está haciendo la historia, la filología, la ciencia, dentro de una doctrina más o menos que se podría decir en términos históricos que depende del marxismo, pero que no es obligatoriamente marxista por nada a priori, ¿no? Entonces, bueno, como vamos a llegar a eso, al 67, y en el 67 haremos una gran digresión, ¿no? sobre este asunto. Pero para mí es o sea, realmente sí estoy aquí contando esto y el sentido que tenía era de pensar esto, ¿no? Si hay que ser más como Tucídides y si hay que hacer una filosofía más cercana a Tucídides que a Platón. Y para mí esa es la gran dicotomía, ¿no? Entonces, bueno, el libro sobre todo, que era el manual un poco de la asignatura de investigación histórica, era la historia de las historias de John Burroughs, ¿no? Y comienza diciendo pues que la historia se comienza con Heródoto y no con China, ni Babilonia, ni Egipto, por una cuestión muy simple, y era la cuestión de la interrogabilidad, ¿no? De que Heródoto va y pregunta a la gente en Persia qué es lo que realmente qué ha pasado en las guerras médicas, ¿no? Esto, en la crónica que podría escribir un egipcio, ¿no? O un babilonio en un código, eso realmente pues que era simplemente tenía una utilidad, pues como bien surge el lenguaje, ¿no? También con una utilidad muy administrativa o muy ligada a la economía. He recogido Para soportar el capitalismo. Para lo que ha quedado Marco. ¿Para qué ha quedado la filosofía? Te voy a hacer una foto, ¿no? Contrapicado. Coca-Cola cero y la. Muchas gracias. Entonces, bueno, también la cuestión, ¿en qué sentido se podría decir que la historia de Heródoto y hasta llegar pues casi al siglo XIX se podría decir que no es una genuina historia, ¿no? La historia griega tiene una especie de características que son cruciales, ¿no? Que siempre es una historia contemporánea, que no maneja lo que se llamarán fuentes primarias, sino que entrevista, que hace una tecnología, que hace casi una especie de estudio folclórico pues de la gente que estaría en Rusia, ¿no? de los etíopes, se va analizando, se va preguntando a la gente. Y de hecho, bueno, pues Heródoto tuvo mala suerte con los informadores egipcios, ¿no? Y los egiptólogos consideran que lo que él tuvo ahí que ver no se corresponde demasiado, pero sin embargo sí le tienen más aprecio a Persia. O sea, quiere decir, es una historia que no está muy controlada, ¿no? Sino que incluso yo diría que es casi la de una persona que tiene mucha curiosidad y que al final está siendo testigo, ¿no? Y de ahí viene la palabra historia, ¿no? De histor, ¿no? De ciertos acontecimientos y se pregunta en términos retrospectivos, ¿no? Es decir, cómo lo vivió esa gente que vivió esas guerras médicas. Y con el fundamento siempre de sacar del recuerdo o de honrar, ¿no? La memoria y sacar ciertas gestas, ¿no? Es decir, tiene una función política, tiene una función militar, es historia, está ligada, siempre es historia contemporánea. Y aparte se va generando cierta concepción histórica que no sale de Grecia, ¿no? Y que no podrá salir de Grecia, de hecho, hasta que caiga el Imperio Romano, que es una versión de que los acontecimientos no se repiten, o sea, se van repitiendo, pero siempre dentro de una por así decirlo, no tienen esa conciencia de larga duración que tendrá bueno, de larga duración no habría que decir de que hay un pasado remoto, ¿no? De que están ellos y luego estamos nosotros, sino que para un griego realmente no hay una historia demasiado lejana, ¿no? Pues a diferencia de, por ejemplo, ya algún humanista de Florencia que sí se va a dar cuenta de que realmente sí que hay una gran distancia entre el latín de Cicerón y el latín que se está usando la gente falsificando papeles, ¿no? También, o el propio derecho, ¿no? Como el de derecho romano presenta una gran distancia, ¿no? Con el derecho constitucionario, que se diría, que se estaba usando en el siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estas son las características de la historia griega y romana, ¿no? Donde, bueno, pues igual que hay un Platón y un Aristóteles, pues habría un Heródoto y un Tucídides, ¿no? Pues Heródoto
bueno, tengo aquí la cita de cómo comienza su historia, que viene de Pardos también, ¿no? ¿Cómo no? Y dice, Heródoto de Halicarnaso presenta aquí los resultados de su investigación para que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones humanas y que las grandes empresas acometidas, ya sea por los griegos, ya sea por los bárbaros, no caigan en el olvido. Da también razón del conflicto que enfrentan estos dos pueblos, ¿no? Pues intenta ser imparcial, va a hablar con, por ejemplo, a Jerjes no se le sabe, le escribe cosas que son horribles, ¿no? Pues como corta al hijo del jefe de Lidia, ¿no? Y lo parte por la mitad, pero a lo mejor luego te describe cómo sentado en una silla se compadece de sus propios esclavos y piensa que en 100 años todo el mundo va a estar muerto y que eso le hace estar triste por el paso irremisible de la vida humana. Eso quiere decir que pretende, ¿no?, ser imparcial, contarlo todo, aunque también tiene cierta regla del decoro, ¿no? Y incluso del secreto, o sea que habrá cosas que no se lo digan, y presenta una historia pues llena de donde la magia se ve a veces con una suspensión del juicio brutal, otras con una visión de esto es imposible a nivel físico, ¿no? Donde da credibilidad a animales mitológicos, pero a veces los descarta por cierta visión también muy, yo creo que racionalista, ¿no? En ese sentido de esto es imposible, ¿no? Pero sin embargo lo que hay es una forma de recoger a nivel etnográfico testimonios, ¿no? Y esta idea del testimonio yo creo que justamente lo que va a hacer Tucídides es recuperar el discurso, ¿no? Y reproducir discursos, ¿no? Entonces, por cierto, si tenéis que interrumpir o algo, decírmelo, porque yo hablo fatal. Tucídides es yo creo que se va a meter con Heródoto, ¿no? En ese sentido de que al final lo que está haciendo Heródoto es una historia muy ligada a contar anécdotas, ¿no? Y que la historia tiene que tener una función política, o sea, no solamente debe tener una función de mantenimiento o de mantener el recuerdo, sino que debe de servir a... Sí, o sea, que debe tener cierta utilidad en ese sentido de que la historia se repite, ¿no? Y como se repite, pues se pueden aprender cosas, ¿no? Sin embargo, el conflicto persa contra los griegos, ¿no? En ese sentido de... Son dos pueblos enfrentados, donde se toman decisiones que sobre todo en el libro 7 y en el 8, ¿no? Hay una parte más árida de la historia, ¿no? Que también se podría titular, o sea, he visto que se traduce también a veces como encuestas, ¿no? O sea, para que veáis el nivel ese casi etnográfico o de periodista, ¿no? O sea, casi sería un periodista de su tiempo que está haciendo una crónica de lo que ha pasado a través de preguntar a la gente a nivel de historia contemporánea, ¿no? Tucídides, en ese sentido, no sale de ahí, pero Tucídides sí que tiene una mentalidad, yo creo que se definiría como un estratega, ¿no? Como un analista geopolítico que además está viviendo las cosas en primera persona muchas veces, ¿no? Y que está comprobando a su vez, claro, el tema aquí también crucial es el tema de la historia, cómo es imposible que surja fuera de la estructura libro, ¿no? En ese sentido. O sea, porque otra de las cosas de Grecia no solamente es que hay una interrogabilidad y que hay una narración, ¿no? Que también es una palabra clave para entender la génesis de la historia, ¿no? El concepto de narración que va a atravesar toda la historia posterior, en el sentido de que, bueno, pues que va a haber una relación con la retórica, por ejemplo, muy conflictiva, ¿no? Muy complicada, en el sentido de que, bueno, incluso Hayden White en un libro que se llama Metahistory ya se pregunta, en plan, es que al final, incluso las protohistorias egipcias, pues presentan mucho la figura del Mesías, ¿no? Presentan de que el mundo está hecho una mierda, llega Faraón y el faraón lo soluciona todo, y incluso que eso se cristalizaría en el Mesías, o por ejemplo la idea de dos potencias enfrentadas con satélites, ¿no? Que producen anarquías, ¿no? Y conflictos internos dentro, o sea que son modelos explicativos donde aparte se repiten muchos tropos, ¿no? Por ejemplo, mostrar un Está por ahí. Está todo atado y muy buena. Muy. Entonces, aquí está el punto clave. Llegamos a Tucídides, ¿no? Hola, ¿qué tal? Te has perdido lo más importante, ¿sabes? Es broma. O sea, quiero decir, Tucídides nace una generación después de... Pues, a ver, aquí lo tengo apuntado. Tucídides de 460 a.C. a 396. Y él está escribiendo a la vez que están sucediendo las cosas.
O sea, tú, fijaros, ¿no? Ya se está escribiendo una historia que ni siquiera termina de pasar, ¿no? Que eso es muy complicado desde la lógica histórica. Es decir, se puede hacer, pero eso es una cosa que decía también... Bueno, da igual. Voy a hacer muchísimos excursos, es que me vuelvo loco. Entonces, bueno, Nietzsche lo que llega a decir de Tucídides en este punto es... Hola. Hola. A lo de historia, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues has llegado a medio lugar correcto. Nada, Estaba buscando... si encuentras una silla que no está... Vale, vale. Espera. Por aquí. Ah, por ahí no. Claro, No, de esta- estas. Ah, vale, gracias. Viste Ismael. Fue el convocatorio. Ahora ya va a llegar más gente porque ha llegado aquí. Eso sí que eso Heródoto pues te diría, pues ha habido un buen augurio, ¿no? Hoy Algo ha así. dicho... Perdona, excursus, mientras tal. Susana dice en televisión me saca milla. No sepas. Entonces, yo creo que lo crucial está en que Heródoto, por ejemplo, ¿no? Una cosa que me acabo de acordar ahora con él. No diría que algo ha pasado porque ha salido el sol, sino que mete también el discurso mítico dentro de la propia narración. Por ejemplo, cuando Temístocles decide que se vayan todos los atenienses de Atenas para ganar Salamina, hubo un debate, ¿no? Una asamblea de Atenas donde se decidió que el oráculo de Delfos había dicho que el mundo de madera se salvará, ¿no? Pero claro, el problema es que el Panteón está rodeado de árboles y había gente que interpretaba como que en realidad no había que salir de Atenas porque los mitos son muy... Pero sí, son muy ambiguos, ¿no? Pueden dar razón a ambas partes. Sin embargo, Heródoto está diciendo, esto pasó así, ¿no? Pero haciendo bastante suspensión del juicio. Pues en Tucídides se da una vuelta y lo que se hace es reproducir los discursos que se le daban a favor y en contra de ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, la decisión de mandar toda la flota ateniense en su momento de mayor esplendor, ¿no? 70 años después de las guerras médicas, ¿no? Donde Atenas tiene realmente la hegemonía por mar, ¿no? Y Atenas tiene la hegemonía por tierra. Dicen, vamos a atacar Siracusa. Pero claro, es que tú lees realmente a Tucídides y es que te podría estar hablando del conflicto antes de la Primera Guerra Mundial o de la Guerra Fría, ¿no? Son dos potencias que tienen dos formas completamente diferentes de entender la ley, ¿no? O sea, en el sentido de que los espartanos son gente que dice que la inteligencia tiene que estar siempre subrogada a la ley y el lema es, al final, aquí ya hacen los espartanos siempre bajo su ley y tienen otro modelo realmente político, ¿no? Y colonias como Corinto que están a favor de Esparta, ¿no? Y otras que están a favor, o sea, hay satélites y dos potencias. Pues ahí se van a Sicilia los atenienses, ¿no? Y ven desde las playas cómo se hunde la flota y cómo están ahí encerrados. Y luego viene la peste, ¿no? Y todo esto que ya se sabe, ¿no? Atenas se va al traste y él está contando esa historia de la decadencia también. Empieza con donde se reproduce pues, el discurso de Pericles, ¿no? Y donde Atenas al final peca de hubris, ¿no? Se considera una potencia importantísima y en esa especie de soberbia acaba hundiéndose, ¿no? Claro, lo que le llamaba mucho la atención de Nietzsche en el caso de los ídolos era justamente pues cómo había la asamblea de Mitilene o la asamblea de diferentes islas donde llegaban los atenienses y decían, mira, esto es lo que hay, tenemos el poder militar y la hegemonía del Mediterráneo y no me vengas a mí a hablarme de honor o de valores y morales, ¿sabes? Cuando en realidad, de hecho te lo voy a explicar así, ¿no? Vamos a matar a todos los hombres que tengáis y vamos a esclavizar a las mujeres y los niños, ¿no? Y él decía, claro, es que esto a mí me previene para saber lo que realmente es Maquiavelo, ¿no? El príncipe, que es el otro que cita en el Crepúsculo de los ídolos, ¿no? Y a Tucídides, en plan de que la historia realmente es lo importante y que mientras estas cosas estaban sucediendo, aquí estaba Platón, ¿no? Y eso sería realmente, y vuelvo al asunto. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo, o sea, yo estoy aquí explicando cosas muy, muy, muy pequeñas porque esto obviamente se tiene que leer, ¿no? Porque de hablar poco se aprende. Entonces yo creo que esto es leer la historia de la guerra del Peloponeso y para descubrir eso, ¿no? Cómo realmente está hablando de temas que no caben tampoco hacerse preguntas racionales, ¿no? Sino que solamente queda asumir que la civilización está... Por ejemplo, como habla del fundamentalismo, ¿no? De ciertas colonias donde empieza a estallar una guerra civil y cómo habla... de hecho, no es tampoco banal, ¿no? El hecho de que la traducción inglesa de la guerra del Peloponeso la hizo Hobbes, ¿no? En el sentido de que al final la preocupación de Hobbes es qué pasa cuando hay un momento de gran emergencia
de facciones y de donde la gente ya dice, si es que no voy a vivir de aquí a 5 años seguramente porque voy a morir de cualquier cosa y lo más seguro es que voy a ramplar aquí con todo lo que pueda, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, Tucídides recupera discursos, pero ya a un nivel muy... incluso reconstrucciones, no los pone de memoria, pero sí que se pueden ver cómo lo que él está planteando realmente son las propias decisiones de la asamblea, pues unos apoyan ir a Sicilia, otros no, y demás, ¿no? Pero ya digo, eso es una fuente que no sería primaria, ¿no? Sino reconstrucciones que hace él para mostrar en verdad la situación y realmente Tucídides también lo que tiene es esa neutralidad, ¿no? Que, bueno, esa neutralidad que siempre se puede... O sea, siempre se puede cuestionar, obviamente, pero sí que es verdad que yo lo considero que no sé, aunque no se puede hablar de objetividad en historia, sí que se puede hablar de cierta pericia, ¿no? Y de cierta sí, yo diría que es una cuestión de casi de arte, ¿no? De, bueno, a partir de aquí cuento, a partir de aquí no cuento, y al final es una cuestión incluso de expertitud, ¿no? De que uno ya, cuando haya leído suficiente historia, se dará cuenta de quién es un historiador malo y quién es un bueno, ¿no? Que el tema de la objetividad luego se las traerá, ¿no? Entonces, voy a leer la primera página de Tucídides para ver un poco cómo comienza y pasamos ya directamente. Nos vamos a saltar a los historiadores de Alejandro Magno, dado que se perdieron, ¿no? Lo que tenemos de Alejandro Magno es de... no me acuerdo el nombre. Del siglo I después de Cristo de Roma, ¿no? ¿No lo tienes aquí? No, está mal. No, está mal. Se me ha olvidado apuntarlo. En todo caso, que... La historia entonces vemos que ha nacido en 2 conflictos bélicos, ¿no? Y ha tenido los padres en 2 conflictos bélicos. Uno a nivel entre 2 potencias con una multitud de culturas diferentes y una civil, por así decirlo. Y a partir de, yo creo que de las formas que ha habido de tratar estos asuntos, ha habido muchísimas repeticiones luego en la posteridad, ¿no? Donde incluso se observan tropos y frases que se ponen en boca del primer personaje histórico que se mete, ¿no? Que es Creso de Ciro, ¿no? Por ejemplo. Y dice, bueno, pues los seres... por ejemplo, un tropo muy conocido, ¿no? El tropo, según la historia, se repite y que introduce Polibio, que es el historiador griego que va a Roma y luego vuelve a Grecia, y que está contando cómo Grecia es conquistada por Roma después del helenismo, ¿no? Y está contando la experiencia de la naciclosis, ¿no? Que es una cosa que se repite muchísimo también en el humanismo italiano, ¿no? Que no se llama Italia en ese momento. Y es el tema de que, bueno, hay gente fuerte, ¿no? Que lleva buenos tiempos, ¿no? Los buenos tiempos hacen gente débil, ¿no? Que está todo el día con el iPhone y con la Play, y que eso produce una ulterior guerra donde hay mucha ruina, ¿no? Y que de esa ruina surge un nuevo líder, ¿no? Y ese líder es al final la monarquía, luego la monarquía degenera a la tiranía degenera se regenera, por así decirlo, en una aristocracia, la aristocracia en una oligarquía corrupta, ¿no? De la oligarquía corrupta surge una democracia, de la democracia surgiría una tiranía, una demagogia y tiene un nombre técnico, pero no me acuerdo ahora, que es el gobierno de la muchedumbre, que es... ¿alguien se acuerda de cuál es ese término? El gobierno de la muchedumbre. El gobierno tiene un nombre técnico, o sea, en griego. Fundamentalismo democrático. ¿No te acuerdas cómo es? Oclocracia. La oclocracia. De los clocs, claro. Que eso luego lo recupera Michelet y Taine, ¿no? El tema de analizar el pueblo y como una potencia. Bueno, entonces, ya hemos visto Heródoto, Tucídides, ahora estamos viendo Polibio, ¿no? Entonces hay una visión ya... para remarcarlo otra vez, porque esto va a ser remarcar muchas cosas. Esa visión cíclica de la historia, ¿no? Incluso yo creo que a raíz de esta lectura de Polibio o de cómo Tucídides estaba muy preocupado de cierto tema de la decadencia, se entiende también a su vez no solamente el tema de Platón, que por supuesto, sino ciertos aspectos de la política de Aristóteles, donde nos está hablando casi a nivel de receta de cómo no se debe caer en esos aspectos de degeneración. Bueno, pues que es una pero sin caer tampoco en un militarismo espartano, ¿no? Que esté constantemente ahí siendo una sociedad conservadora solamente para mantenerse viva, ¿no? Bueno,
Ahora, entonces, en Roma, ¿no? Hay una serie de historiadores, ¿no? Tito Livio, Salustio y demás. Estos son los autores que me voy a saltar, igual que la Edad Media, ¿no? Aquí que habría que decir pues, que en filosofía y la historia se ha interpretado esto como que sería el fin de esa idea cíclica y realmente la primera ruptura que se produce entre esta historia griega y la historia posterior sería pues la idea de linealidad, ¿no? De que la historia es lineal pero bueno, es que hay que decir, todo este tejido de autores y de historia es tan densísimo, o sea, a nivel incluso de un solo autor como San Agustín, pues yo he leído en ciertos momentos que, por ejemplo, él desembaraza la ciudad de Dios de la ciudad de los hombres, porque considera que la decadencia del Imperio Romano es una especie de nueva parrusía, o de fin de tiempo. Entonces, como no va a haber un juicio final colectivizado para todo el mundo, va a haber juicio individual para cada humano, ¿no? Y luego además, porque estos son 10 por 10 por 10, y son el número de años que va a pasar entre la caída del primer templo de Jerusalén hasta la caída de Roma. O sea, sí, que son muchas reflexiones muy teológicas, ¿no? Que realmente requerirían bastante tiempo analizarlas, ¿no? Yo creo. Y aparte que son fuentes bastante que te explota la bibliografía, vaya. En plan, es muy complicado meterse ahí, ¿no? Entonces, si el primer entorno que estábamos es la Grecia, ¿no? Y las dos guerras, iba a ir a varios autores, ¿no? Donde estaba Leonardo Bruni, ¿no? Guicciardini o Guicciardini, como se diga en italiano, Lorenzo Valla, y vamos a terminar en Historia de Italia, 1537-1540, de Guicciardini, ¿no? Como un momento crucial, porque aquí realmente sí que empieza a haber una conciencia histórica de un antes y un después, ¿no? Y aparte se empieza a cuestionar, se recupera, por así decirlo, lo mejor, ¿no? del republicanismo cívico, ¿no? De que hay... Joder, es que esto es muchísimo, en plan... ya. Esto es enorme, claro. Porque luego esto hay que ponerlo en relación, por ejemplo, con Alemania, ¿no? El tema de que porque el republicanismo cívico no es una cosa que puedan hacer los alemanes, ¿no? O que no haya casado ahí. Bueno, vamos a dar un minuto, ¿vale? Que me organice la cabeza. Es que estoy intentando hacer una locura. Yo creo que me estás viendo en plan de... ¡Buah! Se te está yendo las manos por completo. ¿Te está quedando más o menos claro sí, el tema? ¿O hay alguna pregunta Hay un mapa mental. ¿Hay un mapa mental de lo que estamos aquí trazando a duras penas? Vale. Claro, porque hay problemas que también serían cruciales, yo creo, que tratar, que son, por ejemplo, el tema de la peste, ¿no? En esta época, igual que el tema de cómo surge la mentalidad burguesa, por ejemplo, un tema ultra recurrente que va de Maquiavelo a Hegel, que yo creo que es crucial, que es el tema de los mercenarios, ¿no? En plan de cómo, al final, la preocupación del republicanismo cívico es esa, ¿no? ¿Quién va a morir por Alemania? ¿Quién va a morir si hay tantos conflictos de este tipo, ¿no? Y se está recuperando a Tito Livio, ¿no? Y se está empezando a traducir a los clásicos latinos. Se crea una humanística, que la humanística sería hoy en día, pues, comparado con la dialéctica, ¿no? O sea, estudiar las ramas blandas de humanidades, ¿no? Y las ciencias, pues al final son los que acaban dando por culo al Papa, por así decirlo, son los de las ramas blandas, ¿no? Algo nadie se lo esperaba, ¿no? Estudiar humanidades al final es eso, es Séneca, Cicerón, estudiar latín bastante bien y salir un poco de la teología, de la dialéctica y de la teología, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el momento crucial para entender cómo las humanidades en verdad sí están haciendo daño, creando algo así como una eruditio, ¿no? Una erudición, que significa quitar los restos, ¿no? Y limpiar de los textos que están manchados por toda la escolástica medieval, por todos los comentaristas medievales que han estado ensuciando, llenándolo de escoria, pues todo el derecho, ¿no? El derecho romano o los libros clásicos, ¿no? Esta gente lo que hace es, o incluso tratados, ¿no? Códices, cosas que se han guardado en monasterios. Dicen, a ver, aquí hay una mena de oro debajo, ¿no? Que hay que buscar, ¿no? Que yo creo que va a plantear una vuelta a Roma, ¿no? Algo así.
que aquí está la cosa. Se dan cuenta de que el propio latín tiene una historia, ¿no? De que el latín del siglo III no puede ser igual que el latín del siglo VII, 8, 9, 10. Incluso aquí hay palabras del latín del siglo VII, 8, 9 y 10 que no existían en Roma. Por ejemplo, la palabra feudo, ¿no? Algo tan importante en esa época. Y aquí está el tema crucial, es que Lorenzo Valla, que es discípulo de Leonardo Bruni, publica una reclamazione del edicto de Constantino, ¿no? Es una cosa que se atribuye al siglo III, que el emperador Constantino se lo dio a Silvestre I, dotándole de cierta de ciertas dotaciones jurídicas al Papa para operar en ciertos territorios. Y lo que dice Lorenzo Valla es que el latín de Constantino es imposible que fuera o sea, que el texto estaba falsificado, ¿no? Es decir, que el texto era del siglo VIII o así, más o menos, y había gente que lo ponía en duda, ¿no? Pues algunos alemanes ya decían que eso no... Pero el que lo demuestra realmente usando herramientas filológicas es Lorenzo Valla. De hecho, los papas dejan de usar ese edicto de Constantino para justificarse, ¿no? Progresivamente, hasta que lo dejan de hacer, ¿no? Y de hecho esto empieza además, pues Enrique VII y demás a ir por los monasterios a quemar papeles, ¿no? A recuperarlos y depurarlos, ¿no? Porque, claro, el tema es que hoy en día vivimos en una especie de tecnocracia, ¿no? Donde lo que manda son las leyes y cierto tipo de derechos, pero en la Edad Media lo que mandaba a la mujer eran los derechos de herencia y ya está. Y los derechos de herencia, pues obviamente si están falsificados, ¿no? De hecho... Bueno, hay una historia ultra curiosa, ¿no? Que era que el pragmatismo americano también surgió así, ¿no? Con un tema de herencias bastante turbulento, ¿no? Por parte de balleneros. Es decir, cuando un papel vale más que un imperio, ¿no? Obviamente la erudición, ¿no? No es una cuestión de 4 locos que estén en su casa haciéndose pajas mentales, ¿no? Y leyendo mazos, sino que es una cuestión de instituciones, ¿no? Y eso es así. Entonces, bueno... Aquí la cosa es, ahora que no voy a entrar en Maquiavelo, ¿no? Pero Maquiavelo sería, yo creo, una figura crucial para entender el conflicto entre los Sforza, los Medici. Ahí hay un mundo, ¿no? Quiero decir, ese es un mundo interesantísimo para investigar. Pero yo creo que todo esto culmina también con el texto que dije el de Italia Illustrata, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el de Italia Illustrata? Flavio Iondo. Flavio Iondo, que yo creo que va por 18 localidades geográficas, recogiendo a nivel etnográfico bastante información y haciendo casi lo que sería una geografía, ¿no? Y es una recopilación de datos brutal, y de hecho se le considera como el primer arqueólogo, ¿no? De hecho creo que él comienza escribiendo en el mismo lugar donde Gibbon, varios siglos después, va a tener la iluminación que le va a llevar a escribir el Decline and Fall of Roman Empire, ¿no? Y se le considera, pues eso, un protoarqueologista, ¿no? O sí. Y están surgiendo, por así decirlo, pues con Lorenzo Valla, crítica textual y ciertas cosas filológicas, herramientas filológicas van a ser muy potentes. Está surgiendo con Flavio Biondo una arqueología. Y ahora vamos directamente a Francia, ¿no? En plan... la gente que está haciendo erudición jurídica, porque obviamente pues que haya una ambigüedad pues en un texto de la ética de Nicómaco, de Aristóteles, que puso a la Florinata de Italia a discutir durante 3 décadas sobre temas súper... Sí, que luego no son decisivos, ¿no? Pero para un jurista obviamente estas cosas son importantes, ¿no? El tema de que esté diciendo esto y cómo se aplica, ¿no? Al final el pragmatismo también surgió así, ¿no? Surgió por el plan de las leyes hay que adaptarlas, ¿no? Entonces, aquí surgió una gran paradoja y una gran ironía, que fue tíos que estaban intentando descubrir el derecho romano en su pureza, se dieron cuenta de que la sociedad romana que impulsó ese derecho era totalmente diferente a las instituciones y a los modos de vida que tenían ahora. Es decir, el tema del príncipe obviamente no puede casar muy bien con el tema del imperio. Y si la Roma era imperial, eso no puede, o sea, no puedes decir en un feudo que el príncipe está por encima de ciertas leyes. Pues aquí surge ya una cosa que será casi un protopatriotismo, ¿no? Sí, un patriotismo de
de eso, Hoffman va a sacar un antitribuniano, donde su tesis va a ser de que en realidad Francia tiene un derecho constitucionario basado en costumbres y que no debe volver otra vez al derecho romano. Incluso saca una Franco-Galia en 1657, si no me acuerdo mal, donde lo que va a decir es que Francia no viene de Roma, sino que viene de los señores feudales del norte. Y de que eso es crucial para entender luego cómo se ha creado todo esto, ¿no? De hecho, sobre esto, en plan bibliografía, yo creo que la clave está en leer a John Pocock, ¿no? El libro sobre The Ancient Constitution, ¿no? Y de Federal Law, ¿no? Donde empieza a tratar estos temas en Inglaterra, ¿no? Como en cierto momento esa erudición jurídica genera ciertos debates, ¿no? Pero ya tenemos que hay una conciencia histórica de la lengua, están surgiendo herramientas textuales, una erudición, se están generando una especie de arqueología, con una recopilación absoluta de objetos, ¿no? Y demás. Y ahora tenemos al derecho, ¿no? Y una erudición jurídica. Hay otras personas que también piensan que se está haciendo lo que se llama un arte mayor, ¿no? Una alta crítica sobre textos bíblicos, ¿no? Pues tenemos a Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, que está traduciendo el Nuevo Testamento de una forma a lo mejor que contradice ciertas cosas, ¿no? O a Spinoza, ¿no? Que está sacando el Tratado Teológico Político, donde está analizando la Biblia en términos totalmente diferentes a la teología de su momento, ¿no? Es decir, se está tomando una conciencia histórica en todas sus dimensiones, ¿no? Sin embargo, aquí está lo curioso, si se comienza a leer por separado sobre estos autores, sobre Guicciardini, sobre Hoffman, sobre luego Jan Bodino, sus discípulos, la historia perfecta y la historia acabada, todos en todos los textos yo lo que está encontrando constantemente era algo así como que esta gente fueron los padres de la historiografía, todos a la vez. O sea, en plan que no sé, claro, porque hay un prejuicio, yo creo, ¿no? Del tema de la objetividad de la cientificidad. Entonces, claro, pues dices, bueno, como ha sido un tal Villani, ¿no? No me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre, un italiano, pues que escribe con algo de objetividad y usando algo de fuentes, ya parece que es el padre de la historiografía, ¿no? En plan, y no tiene por qué. No sé si va quedando más o menos claro el recorrido. Sí. Bueno. Le está cayendo poca caña a Platón, ¿no? Por lo que anunciabas. Es que eso es Claro, es que el tema de esto es que yo soy demasiado todavía ignorante en temas de historia concreta y me falta muchos conocimientos. O sea, que decir, que los he leído y cuando los estás leyendo bien, pues, escrito por historiadores, te das cuenta de hasta qué punto cierta absurdidad de Platón, ¿no? Pero claro, ya mismo lo que no te podría contar es por qué Maquiavelo escribe esto cuando los Medici hacen esto y cuáles son las influencias políticas que tiene esta familia, cómo está escribiendo ciertos mecanismos de poder, cómo las ciudades-estado de Florencia están enfrentadas con el Papa, pero a veces están enfrentadas entre sí, y cómo hay un equilibrio de poderes que Guicciardini lo ve bien, pero Maquiavelo quiere unir esto. Y llega a Francia, ¿no? Y casi Francia parece Roma, ¿no? En 1492, cuando baja Francia, pasan a todo el mundo por cuchillo. Yo creo que es algo muy parecido a lo que pasó también con el tema de Roma a Grecia, ¿no? Es decir, claro, el problema de esto es ver cómo estos historiadores, como no son historiadores todavía, no son historiadores profesionales, sino que son una especie como de diplomáticos, que están inventando la diplomática, ¿no? Pero decir, o sea, bueno, están haciendo diplomática, que sería una ciencia auxiliar de la historia, que sería pues análisis de los tratados, las relaciones entre estados y demás, pues como esta gente está ya metidísima en pues eso, una educación, o sea, una historia que tiene una orientación puramente política y de la cual se pretende sacar tajada, en plan de... Sí, en plan, es que yo diría eso, que a mí lo que me falta es esa parte a lo mejor de erudición, ¿no? Y aparte que se me da completamente a las manos, ¿sabes? En plan, pero bueno, que a lo de Platón yo creo que podremos volver luego, cuando vayamos a Nietzsche. Claro, claro. Bueno, entonces... Desde Italia Ilustrata y demás están surgiendo también lo que llaman los anticuarios, ¿no? Los anticuarios son unas... pues... a lo mejor son piezas, ¿no? de museo que se empiezan a recopilar y empiezan a catalogarse de forma bastante fidedigna y ya no son interpretaciones de nada, ¿no? Sino que ya son cosas muy concretas y que se pueden analizar y clasificar.
se empieza a desarrollar, por ejemplo, la numismática, sería el estudio de las monedas y demás. Esto que va a desarrollar, pues, por así decirlo, que existan unas fuentes primarias en las que acudir, también registros, muchísimos informes y demás, que son clave para entender por qué se puede decir, aquí a este texto miente, una fuente secundaria miente, porque según este texto y este códice, es imposible que este texto tenga la razón, ¿no? Entonces yo aquí tenía la cita, que yo creo que es crucial para entender este momento donde está surgiendo cada vez más una erudición crítica basada en las herramientas que he dicho antes, filología, arqueología, numismática, diplomática, etcétera, y está bajando, por así decirlo, el discurso retórico. Incluso ya los propios historiadores italianos asumen que hay dos tipos de historiadores, unos clásicos que están tirando de Tito Livio, Salustio y Tácito, y otros que están siendo realmente eruditos, ¿no? Y de hecho pues les critican, ¿no? Los que no son eruditos dicen, eso es muy vano, eso no vale para nada. Pero al final, como se verá, sí vale para algo, ¿no? La clave estaba en esto, ¿no? No. Bueno, en todo caso, lo digo a memoria. Creo que era Adam Smith, ¿no? Cuando estaba dando cursos de retórica, admite eso, ¿no? Que hay que por así decirlo, el discurso puramente retórico, historiográfico, que tiene que ver con el momento político del momento, el momento diplomático, se está yendo, está disminuyendo en pos de una serie de escritos que empiezan a tener una curiosidad cada vez más crítica a nivel de erudición, de coger piezas y demás y clasificarlas. Y surgen pues catálogos, ¿no? Por ejemplo. Y todo esto va a ser crucial porque va a ser la forma de ingresar al pasado que van a tener los alemanes del siglo XIX, ¿no? Dando ya un salto brutal cuando Guillermo de Humboldt, ¿no? Pone la cátedra de historia en Berlín. Tenemos a Ranke, que es el que va a estar en Alemania durante casi un siglo, porque vivió muchísimo tiempo y que tuvo muchísimos discípulos, ¿no? Realmente toda la historia alemana del siglo XIX ha pasado por él. Pues lo curioso de Ranke está en que él va a hacer esa dicotomía, yo creo, entre fuentes primarias y fuentes secundarias, donde a la vez no va a haber una separación demasiado fuerte con Hegel, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Hegel lo que hablaba es que se me está yendo las manos por completo. Yo creo que el tema de Alemania es un pueblo sin Estado, ¿no? Y eso es así. Y los autores liberales de Alemania piensan que en Alemania hay una especificidad muy concreta. Entonces de lo que se trata es de que surgen muchos discursos que hablan de la espiritualidad del pueblo y mucha filosofía de la historia, ¿no? Está Herder, está Kant, está Hegel, aunque Hegel en verdad es un poco afrancesado en ese sentido de que es un universalista, ¿no? Y yo creo que de hecho Hegel no tiene ni siquiera la estatua de Hegel no está ni en el panteón de Alemania, ¿no? En el sentido de que yo creo que era más francés que alemán en muchísimos sentidos. Pero sí es verdad que cómo se intenta construir el estado del pueblo alemán y esa idea de que los pueblos deben de subrogarse a algo mayor que ellos, ¿no? Mediante una filosofía de la historia, ¿no? De hecho, por eso, en plan, también traía el tema de Helmut Plessner, ¿no? De la nación tardía, de ver cómo la música y la filosofía son el lenguaje de Alemania en ese sentido, de intentar reconstruir a partir de la especulación, ¿no? Cierta idea de nación, o sea, de Estado, a través de la idea de nación, ¿no? Y no es lo mismo que un humanismo o de un universalismo que ha tenido Francia o otras potencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Ranke lo que se propone es decir, yo estoy a favor de ciertas cosas que tendrá Hegel, la idea de que hay que construir una Alemania, pero no en base a especulación, sino a dejar que los hechos salen por sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene los textos cruciales donde él dice, donde yo creo que aporta dos cosas principalmente. Finaliza la idea de historia lineal, ¿no? Si hemos tenido una circular, una lineal, yo creo que la de Ranke era neutral, en el sentido de que lo que dice es todas las generaciones son iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Y al final todo va a tener una especificidad muy concreta, va a tener cada momento va a tener su propia historia, ¿no? Y no se puede considerar que unas sean mejores que otras, a diferencia de Voltaire, ¿no? Que Voltaire sí decía que había cosas de historia que se podían pasar porque no tenían nada que ver con el camino del progreso humano. Y eso es así, ¿no?
en plan en 1767, publica unos ensayos donde él admite eso, ¿no? Realmente, en plan de que escribir una historia que sea didáctica, otra vez didáctica, que sirva para los intereses, pues en este caso, pues de los autores ilustrados, ¿no? Y de cierta burguesía. Pero en ese punto arranque yo creo que es crucial, ¿no? O sea, esa frase, ¿no? La de todas las generaciones son iguales ante los ojos de Dios. Que es casi como una especie de pluralismo que se diría en filosofía neutral, ¿no? Donde todo va sucediendo y demás. Y aparte eso de arranque está el contar las cosas tal y como han pasado, ¿no? Que es la frase, yo creo, comprender las cosas como han realmente pasado. O sea, esa ingresión en el pasado a través de fuentes primarias, hablando de civilizaciones, que es una palabra que no surge hasta finales del siglo XVIII en Alemania, o sea, en Francia, donde se hablaba de civicidad o algo así. Donde se hablaba, pues, o sea, que Ranke al final lo que le tira es la alta política, ¿no? Y la diplomática y ver cómo surgen las grandes potencias unas contra otras, y tiene una obra obviamente muy, muy grande, son 70 volúmenes o así, o 69, no me acuerdo. Y es una obra de la cual no podemos ahora mismo ir a ningún texto concreto, pero lo que yo dejaría de Ranke es eso, ¿no? Se rompe con una concepción de la historia a nivel filosófico, de que sea lineal o no lineal, sino que simplemente se puede ingresar en la historia sin presuponer ese tipo de cosas, dejándolas en suspenso. Luego que hay una ingresión en el pasado, con una pretensión de fuentes primarias y fuentes secundarias mucho más potente. Entonces, pues el libro de Ranke, a lo mejor serían como este libro, donde te cuenta la narración, pero ya no solamente está la narración, sino que tiene un pilo aquí de crítica arqueológica, textual y demás, brutal, donde realmente sí se está fundamentando lo que está diciendo aquí, ¿no? Y eso es lo crucial. O sea, que no es una historia de voy a ponerme a leer a Tácito y a Tito Livio, o voy a contar lo que me ha pasado, sino que realmente voy a analizar el origen de los pueblos latinos y germanos, ¿no? A nivel incluso que el padre de Ranke es filólogo, ¿no? Tiene esa tendencia también a separar pueblos por lenguas, ¿no? También. El primer texto que publica creo que es el sobre los papas, ¿no? O sea, cómo surgen las grandes potencias. Y yo creo que en este punto Ranke es brutal porque también eso introduce lo mejor de Hegel en el sentido de potencia, civilización, como cierta altura, ¿no? Que yo creo que va a desaparecer después, ¿no? Sin embargo, ya con ya un método ya muy calibrado, muy trabajado, mediante que surgió pues en Italia, ¿no? Desde el siglo XIII, desde el siglo XIV. Y yo creo que a partir de Ranke, yo creo que sí se puede hablar ya de una historia más profesional, ¿no? Con sueldo, cátedra, universidad, gente detrás. Y ya estamos fuera pues de todo lo que ha venido antes, ¿no? Que es al final diplomática, historia estratégica, militar, educativa y demás. O ya directamente pues genealogía diciendo que los ingleses venían de Troya, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y que Druid, el primo de Noé, venía de tal. A partir de Ranke vamos a tener una concentración brutal yo creo, y lo interpreto así, como que la verdadera filosofía, la verdaderamente interesante, se va a la mierda, o acaba en sitios rarísimos, y los dos grandes autores, que serían Nietzsche y Marx, van a darse cuenta de esto, y van a decir, hemos perdido, Platón ha perdido contra Tucídides y solo queda ser Tucídides y ya está, ¿no? Yo interpreto eso más o menos así. Voy a leer la parte de Nietzsche. Bueno, Marx, ¿no? La filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Pues la crítica que escribe dice, es decir, que tras la superación del más allá de la verdad, la tarea de la historia es ahora establecer la verdad del más acá. Es una filosofía al servicio de la historia a la que corresponde en primera línea la tarea de desenmascarar la enajenación de sí mismo en sus formas profanas, después de que haya sido desenmascarada la figura santificada de la enajenación del hombre por sí mismo. La crítica del cielo se transformará así en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política, ¿no? O sea, sí, es una especie de bajar la filosofía al barro de la historia, ¿no? Y incluso decir que si no estás haciendo ideología alemana, ¿no? Que la ideología alemana no es una cosa que sea del siglo XVIII en Alemania, sino que tú coges un libro de Byung Han, ¿no? Como veíamos el otro día, y en realidad lo que hay ahí es ideología alemana por un tubo, ¿no? En ese sentido de que se habla de
de que se puede cambiar el mundo simplemente pensando, ¿no? Y cosas así rarísimas, ¿no? Cuando en verdad el que manda es Tucídides, en plan de van a matarnos a todos y no queda nada, ¿no? Bueno, Nietzsche lo que viene a decir también en ciertos textos, aparte de lo que son los ídolos, es, sobre todo en Humano de más ser humano, es decir, que hay una... O sea, algo así como que el filósofo se pasa la vida dejándose el cuerpo, investigando una verdad con mayúsculas, ¿no? Y que esa verdad solamente es una forma mayúscula de cierta verdad y minúscula, y que lo hace al final para legitimizarse a sí mismo, a él, como guardián de la verdad, y siempre con fines políticos totalmente absurdos, ¿no? Y que mientras el filósofo está metido en temas de verdad, lo que manda en el mundo es el escarnio, las máximas de tebeo, los conflictos políticos ultra jodidos, ¿no? Y cierta naturaleza humana ligada siempre a ese devenir, ¿no? Bueno, lo siento por usar la palabra devenir, pero sí a las circunstancias, ¿no? Y que por lo tanto, pues que en todo caso, en términos de analizar la verdad, habrá que ser analizada en términos de propagación de tropos, verdad para un pueblo, ¿no? Para un volk. Y sí, en plan que lo que tiene que hacer la filosofía es dejar de estar con Platón e irse al barro, ¿no? La historia, obviamente, pues tiene una época dorada, ¿no? De arranque, acaba Androison, ¿no? Que publica una cosa que no llegó a publicar nunca Aristóteles, que es las Grundrisse der Historie, ¿no? Los fundamentos de hacer historia, es decir, la metodología realmente. Es como si cojo todo esto, ¿no? Y digo, ¿qué hemos aprendido de todo lo que ha pasado? Y lo cristalizo, en plan, usar fuentes, usar tal, donde él introduce también cierta noción de cómo se dirige la mirada en la historia, de al final que se trata de construir comunidades cívicas y de cosas que están en ranque, ¿no? Que luego serán muy discutidas, obviamente, pues en Gadamer, ¿no? En ciertos capítulos de La verdad y método, en plan de cómo la mirada condiciona bastante, ¿no? Incluso trae aquí a Heidegger, porque al final es eso, ¿no? La idea de una historia totalmente aséptica, ¿no? Y fuera de control. Ahí va. Decía... no me acuerdo ahora si era aquí. No. Perdonad, Nada, tranquilo. Yo creo que se ha perdido, ¿sabes? En plan... Lo tenía ultra apuntado. O sea, Heidegger tiene ya desde o sea, he traído este texto para no traer Ser y Tiempo, para ver que en realidad Heidegger ya en el 23, cuando está escribiendo este texto, ya está pensando en el asunto de que escribir una Welt Geschichte no tiene ningún sentido. Aquí. O sea, si lo tenía bien, ¿sabes? Dice, el ser humano, ¿vale? El desinfáctico, ¿no? Es lo que es siempre solamente en cuanto propio, en tanto que se juega su propio ser, ¿no? Dice, jamás en cuanto a una existencia en general de una humanidad universal cualquiera, ya que la simple idea de tener que preocuparse por esa humanidad resulta una quimera, ¿no? La crítica de la historia es única y exclusivamente crítica del presente. La crítica no puede sostener la opinión ingenua de que resulta posible prever cómo hubiera tenido que actuar la historia en caso de... Antes bien, la crítica debe fijar su atención en el presente y darse cuenta de que plantea una serie de cuestiones que están a la altura del nivel de originariedad que le corresponde en cada caso. La historia no es recusada porque sea falsa, sino porque aún permanece activa en el presente, aunque sin poder ser todavía un presente susceptible de una reapropiación auténtica. Yo, cuando estaba leyendo ciertos manuales escritos por franceses, están interpretando que los alemanes lo que están diciendo era que la propia mirada del presente condicionaba de forma determinante el pasado. Pues la gente que pensaba que la escuela de los anales, ¿no? Era súper importante. Claro, yo creo que lo que aquí se está haciendo mucho más fino, ¿no? En el sentido de que si un francés te escribe sobre Polibio y un alemán te escribe sobre Alejandro Magno, será porque el alemán a lo mejor tiene que fijarse en qué pasó con Alejandro, en la guerra franco-prusiana a lo mejor, ¿no? Y luego en la lucha de alianzas que hace Bismarck, y que un francés que está una potencia totalmente aislada y que ha perdido, tiene que fijarse en la Grecia conquistada, ¿no? Que era otro autor que pensaba que era Fuster de Goulange, ¿no? Polibio, la Grecia conquistada, está escribiendo, mientras que hay un alemán que está escribiendo sobre el lenismo, ¿no? Esto ya sería pues teoría de la historia que vendrá mucho después, donde hay unas discusiones brutales, ¿no? En ese sentido de cómo se constituye Alemania, donde va a estar gente que va a criticar a esta visión historicista de Ranke, de que se puede llegar a objetividades, pues tenemos a Meinecke, tenemos a Troeltsch, luego hay discusiones ya más de dónde viene realmente la tradición alemana, donde tenemos a Plessner, luego te llega a lo mejor... Por ejemplo, es que fijaros el tema de la filosofía en estas discusiones.
mientras está Plessner discutiendo de dónde viene Alemania, diciendo que es una nación demasiado tardía como para comprar el discurso humanista y universalista que tiene Francia, le llega a lo mejor a Habermas, Nolte, le llega Koselleck, ¿no? Empieza a decir, no, porque Alemania sí que realmente es Europa, porque no tiene una tradición tan separada. Es decir, son discusiones muy técnicas. Y mientras tanto, ¿en qué está la filosofía? En Adorno y Horkheimer diciendo que todo viene de Odiseo y que todo es una gran locura donde, ¿sabes? Donde Alemania incluso es, de hecho, una hija perfecta del capitalismo, ¿no? En ese sentido, y de la racionalidad instrumental. Pero quiero decir, ahí no... Quiero decir que es mucho más sensato, ¿no? Este tipo de discusiones, las de Plessner, Koselleck y demás, más que las de Adorno y Horkheimer. Sin embargo, en filosofía, ¿quién se lee? Adorno y Horkheimer, ¿sabes? Siempre a lo más friki. Y Platón al final era un friki, ¿sabes? Entonces yo creo que voy a terminar aquí y tengo mucha más información para preguntas concretas, ¿no? Pero mi conclusión de esto es que yo creo que los filósofos son, sobre todo los de mi generación, mazos de frikis, ¿sabes? Y que la historia, de hecho, y coger ese canon de Maquiavelo, Tucídides, Guicciardini, ¿no? Y demás, eso es lo que realmente te aporta muchísimo, ¿no? Y que realmente lo que hay que coger es a Thompson y decir, joder, Thompson ha leído mejor a Marx que todos los que vienen antes de él, ¿no? Y que al final algo podríamos haber hecho con Marx si se hubiera leído bien, ¿no? Pero imagínate, salen los marxistas locos de siempre, que son como teoría final que no vale para nada, o que Nietzsche no cae en buen saco, ¿no? Pero que yo creo que eso es el hilo, porque quiero decir que la fenomenología o Heidegger están bien, el problema es que son zonas muy... pues como ir a Galicia a La Guardia, ¿no? En plan que no te lleva de camino, tienes que ir tú allí y acabas perdido, ¿no? Es decir, está muy bien, obviamente, o sea, me aporta muchísimo leer a Heidegger, pero sí es verdad que la hermenéutica fenomenológica, sobre todo el primer Heidegger, es como, vale, tienes un problema con Max Weber, tienes un problema con la separación entre valores y hechos, y quieres traerte a un ámbito mucho más primario, donde analizar eso, y te ponen hasta leer los ingleses con el no who, no that y demás, quiero decir, que sí, que está muy bien. Pero que otra vez es platonismo. Pero ahora platonismo, ¿qué va a significar? Platonismo significa simplemente, pues eso, estar a pipas. Entonces yo creo que la clave de hoy en día no es huir hacia las matemáticas en filosofía, ni huir hacia la ciencia, sino justamente leer estas cosas y volver a esto, ¿no? Porque es lo que yo creo que realmente es la verdadera humanidad están aquí. Yo creo que eso es más o menos lo que sacaría. Y me falta obviamente decir a muchísima gente, pues, porque esto a lo mejor sería para darlo en leerlo en 3 a 4 años, ¿no? Me ha faltado Budhar, por ejemplo, la historia de la cultura, la sistematización de la cultura, Taine y Michelet, me ha faltado pues hablar bien de Jean Bodin, de muchísimas cosas, me ha faltado. Pero bueno, yo creo que como esto era para filósofos, era simplemente de saber qué era historia, cómo va surgiendo, cuáles son los principales hitos, y luego cómo es historia. Pone una posición muy difícil a la filosofía. Yo creo que la charla ya por mí termina aquí. Y ahora si queréis hablamos. Ya está. Ahora, si es un coloquio, ahora charlar. Voy a ver si te consigo hacer la pregunta sobre Platón, un poco refiriéndome a lo que has dicho, que por aquí apuntando. Es que la verdad que te has ido por las ramas, cabrón, de una manera. A ver, la idea de que son lenguajes distintos. O sea, la cuestión de la ley, del nomos y tal, en Platón, o sea, donde se empieza a ver de dónde la toma, que son los épicos y demás. Me refiero a Sófocles en este caso. Bueno, los épicos en general, Sófocles en concreto, escribían en jónico antiguo, que no es el ático medio en el que hablaba Platón, y eso ya supongo que es una serie de problemas que te cagas. Bueno, el caso que me quiero referir al tema básico cuando se habla de esto, que es la Antígona, ¿no? Que es el final de la trilogía de Edipo, los 7 contra Tebas y tal, que es la cuestión de la ley, o sea, de qué ley hay en juego, si es una ley religiosa, o sea, que te liga con un deber, ¿no? O si es otra cuestión, o sea, que si la costumbre de verdad no es el deber que se tiene para con los dioses o el deber que se tiene para con esa otra cosa que se llama la ley, ¿no? Entonces esa idea de ley es la que por cierto en latín, que justo lo estuve viendo hace poco, sí que la tienen en cuenta, el ligare, que es el que usan en términos jurídicos, y el legis, que es para cuestiones más religiosas. Pero bueno, lo que quiero... Bueno, y en Platón está también, que me he acordado, con lo del anillo de Giges, o de Giges, no sé cómo se dice, que viene al cuento, porque ya que esto lo monta la asociación de Catón, pues Giges era uno de los hecatónquiros, y la leyenda esa es básicamente lo del anillo, que si te lo pones te vuelves invisible, entonces puedes hacer lo que quieras. Es lo de donde saca Tolkien el Señor de los Anillos.
Entonces es la idea de que ahí donde se coge, está en la República de Platón, vaya, la idea del homo homini lupus de Hobbes, que también ha salido, que viene de ahí, ¿no? De que tú mientras no te vean eres un cabrón. Ya cuando eres visible, y esa es la idea de ley. O sea, ley es lo que impide que seas un cabrón. O sea, es lo que te está viendo todo el rato. Entonces, todo esto que está tratando, cómo se cae cuando de lo que se está hablando es de una determinada, de un contexto, y ni siquiera me meto en una cuestión de linealidad, ¿no? Sino de una contextualización más o menos rigurosa, que es a lo que tú estás haciendo referencia. Porque luego, claro, lo que viene de aquí inmediatamente, o sea, del buen Platón, que es Kant, o sea, lo de los dos órdenes y tal, o sea, el neoplatonismo bien entendido, porque para Kant, claro, la historia sería más unas condiciones de posibilidad que un desarrollarse hegeliano. ¿En qué sentido eso queda de alguna manera rechazado? O sea, ¿en qué manera Tucídides es un enemigo de Platón y un complemento para un filósofo que lo estudia ahora mismo? ¿Sabes? Por ejemplo, Kant. Hace tiempo esto lo hablaba con Julio. En plan, el tema de si está pasando la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es obviamente pues una cosa que donde se cortan muchas cabezas, ¿no? Y tú eres Kant y estás apoyando el imperativo categórico y a la vez estás apoyando la ilustración, ahí tienes un conflicto, ¿no? Y ese conflicto al final está entre historia y entre filosofía. En el sentido de que ¿de qué va a hablar el filósofo? Va a hacer una ética donde va a haber un imperativo categórico. Pero cuando bajes al barro de la historia, ¿de qué te sirves? Y o sea, al final, desde mi punto de vista, el conflicto está ahí, ¿no? En ese valor de la filosofía, cuando esta filosofía tiene una beta, sobre todo pues ética, ¿no? Y al final tienes a gente como sí, lo que muchas veces yo llamo incienso liberal, ¿no? Gente como John Rawls, ¿no? Y demás. O sea, decir que Estados Unidos no es John Rawls, ni es Donald Trump. Es ese sentido de cuál es la utilidad realmente de Kant y del imperativo categórico. Es decir, ¿quién es el historiador que ha estado metido dentro de la Revolución Francesa, observando como Tucídides, como todo se iba a la mierda, y extrayendo conclusiones de todo eso, a nivel casi de realpolitik, ¿no? Y de realmente cómo lo va a tomar un filósofo. O sea, cómo va a analizar, por ejemplo, los 30 tiranos de Atenas, Platón, o lo que pasó en Siracusa con Dionisos hijo y Dionisos nieto, y un historiador. O sea, yo creo que la cosa está ahí, no en un tema de interpretar qué es la ley o no. No sé si me explico. Sí, pero es que ellos, o sea, en concreto Tucídides, vamos, lo poco que he leído, no es que solo haga juicios de hecho, ¿no? También los hace de valor. Claro. Claro, y si haces juicios de valor, los haces, hay una deontología, por blanda que sea, en juego. Ya, pero es como decir, o sea, pero Maquiavelo tiene una deontología, es que la deontología, por así decirlo, o los juicios éticos y demás, que va a tener un filósofo, por ejemplo, que va a tener Pico de la Mirándola, o Ficino, de los que va a tener, por ejemplo, un Maquiavelo, es que no, o sea, es que es una visión, yo diría que estratégica, de qué cartas tenemos, cómo se juegan y demás. Es decir, que son dos visiones o sea, que decir, no me estoy metiendo con algo así como la filosofía en su conjunto, sino con esa visión que tiene la filosofía, que es lo que le sirve a Nietzsche para decir, yo por eso me alejé de Platón, por leer a Tucídides. Sí, pero siendo menos maniqueo, y ya lo último que digo, por si alguien quiere hablar, que precisamente ese primer marxismo que has mandado a la mierda, tiene una idea, que también te refiere a las matemáticas, asintótica de esa deontología. O sea, el hecho de no es que no haya que decapitar, es que te tienes que acercar lo más posible a no decapitar. O sea, aunque que sí que te haga una hoja de ruta. Y ahí es cuando el materialismo tiene sentido ético. Si no, tú me dirás. Si no, que te queda Hegel, claro, que es lo que te gusta a ti. Pero es que no está fácil. Claro. Hombre, yo es que creo que la visión, o sea, que decir, es las confirmaciones. O sea, yo por eso me sorprendí tanto leyendo Tucídides. Yo creo que se ha convertido, de hecho, en mi autor favorito. Es esa visión de contemplar la ruina, ¿no? Y la caída máxima. Con esa actitud, yo creo que bastante de asumir que tú la has cagado como general y que estás ya fuera, retirado, y que estás observando todo eso ya con una distancia. Sí, donde no cabe nada, o sea, donde realmente van los griegos a una isla, decapitan a todo el mundo y donde no cabe nada de normatividad. De hecho, yo concibo el materialismo como eso. El materialismo es simplemente la idea de que toda la historia se puede explicar mediante ese tipo de arrastramiento total de las ideas, ¿no? A tomar por culo, y al final de decapitaciones y de muerte, donde va a haber, pues obviamente, va a haber en su momento un Lorenzo Bala que va a hacer cierta cosa, pero donde lo que realmente importa son estos hechos, ¿no? Y no ese deber ser.
Es decir, que yo creo que el deber ser... Esto es un tema, por ejemplo, que yo leía incluso en economía entre Pareto y Hayek y Keynes, ¿no? O sea... La racionalidad y tal. No, sobre si las teorías sobre el deber ser sirven para al final para la política, ¿no? Pues En plan... Vale. Porque lo que dice Keynes y Hayek es que sí, lo que dice Pareto es que no. Y fíjate el destino de ambos, en plan de Hayek se aplica ya cuando lleva el New Deal puesto desde el año 1921 y obviamente pues él a lo mejor sí ve que su teoría vale para algo, pero ya está implementada de antes y sin embargo Pareto es usado casi como un títere teórico en el gobierno de Mussolini, ¿no? Es decir, yo creo que estoy más con Pareto, ¿no? En ese sentido. Y de hecho para mí el materialismo es eso. El no caer en hacer ética, ni en hacer normatividades, cuando en realidad lo que tienes es el continuo de la historia, ¿no? Y donde eso arrastra, ¿no? Es que decir, no sé, es una, no sé cómo describirlo, si como una visión, si como una perspectiva de una forma de ver los hechos diferente que carezca totalmente de esa aproximación platónica. O sea, que sea realmente nihilista, ¿no? Por así decirlo, Claro, pesimista. es que eso es nihilismo, no materialismo, tío. Sí. Bueno, Están ahí el nihilismo y el materialismo, yo creo. Hay que hacer crítica no del cielo, sino de la tierra. Y eso ya, obviamente, te pone en una posición... O sea, es que nadie es más nihilista que Marx, si te pones. En plan, nadie es más ácido que Marx. Y fíjate fíjate todos estos autores cómo usan la ironía amarga, ¿eh? Y la ironía ácida. Tucídides, Maquiavelo. Maquiavelo, por ejemplo, tiene pasajes verdaderamente aceleracionistas en Historia de Florencia, ¿no? Donde habla, ¿no? De lo que se trata es... Dice, si te pillan robando, lo que tienes que hacer es robar más, de tal manera que todo el mundo sea corrupto y no puedan detener a nadie. Solamente algunos, ¿sabes? Y que nos dejen a todos los demás. Y es que tú lees Historia de Florencia y parece que están hablando de Génova. Pero no de Génova, sino de Génova. Génova 13. ¿Sabes? no te la compro para nada, pero bueno. O sea, que decir que un punto de partida de la filosofía debe ser asumir esa caída. Y a partir de ahí ver posibilidades técnicas mucho más concretas, pero no seguir en ese mundo. Pero es que hay testar o sea, que estoy muy de acuerdo en que pecan de idealistas Hayek y demás, y bueno, en este caso ya neoliberales, al intentar definirte una teoría de la racionalidad humana. O sea, decir que esos decapitaciones que hubo por los griegos era conforme, porque ellos hicieron un cálculo, ¿no? Y deliberaron cuál era su máximo beneficio y tal y cual. Y todos sabemos que no, que somos unos seres asquerosos y que nos movemos por impulsos irracionales y demás. Vale, pero entonces, claro, no te puedes quedar ahí. Es que ese sí que es un maniqueísmo. Porque lo que ves a nivel de catalogización, de teoría de juegos, no sé qué, cuando uno estudia historia, lo que se da cuenta es de la cantidad de variables, o sea, que decir, de eso, imponderables. O sea, decir, por eso es muy importante leer, yo creo que lo que puse el otro día del capítulo 8 y 9 de Progreso de la Teoría, ¿no? De la lógica histórica. De ver que hasta que las cosas no han terminado no se pueden ni siquiera pensar en términos históricos. De cómo hay generalidades, pero que hasta que no se cierran no puedes decir nada de ellas. Y de cómo que nada es predecible, o sea, que en teoría de juegos yo creo que se va de verdad a la... Incluso la propia idea, por ejemplo, eso lo pensé también. O sea, no solamente es que la historia destruya la filosofía, sino que incluso cualquier filósofo que intente catalogar todas las doctrinas de historia estaría cometiendo un gran... O sea, que sería imposible, es que se introducen tantas variables y tantas pequeñas cosas. Por ejemplo, el tema de historia circular, historia lineal, historia degresiva, todas estas cosas. Había un en concreto que me llamó mucho la atención, que se llamaba Paolo Sarpi. En 1719 escribe una historia sobre el Concilio de Trento. Y el experto en este tío, que se llamaba Wotton, decía, es el primer historiador que introduce, por ejemplo, la idea de que la burocracia influye muchísimo, tira muchísimo las decisiones personales. ¿Cómo metes eso? O sea, ¿cómo metes eso en una categorización de las formas de pensar históricas? Es decir, es que a lo que te lleva la historia también es a dejar de usar conceptos de esa manera filosófica, sino a extenderte en un sinfín de juego, ¿no? De poderes y de elementos que son no ponderables, ¿no? Que son muy azarosos, donde te sale una peste y la peste no estaba... pero no sabes cómo se va a desarrollar la peste, o llena la cosecha, o la Unión Soviética en los años 60, ¿cómo se analiza? ¿Como un partido proletario que va bien y que realmente se va a generar, o como una cosa que realmente es corrupta, como una aceleración del capitalismo por otras... O sea, que decir es que hasta que no suceden, por ejemplo, ya no puedes hablar de ellas, ¿no? Y solamente cuando has hablado de ellas, ya las tienes. Por lo tanto, la teoría de juegos, por ejemplo, ¿dónde queda? No queda en ningún lado. Ni siquiera a nivel aproximativo te vale para nada. O sea, sí, que
el que me parece de elogiar que se quiera escapar de lo burdo y de lo ingenuo y demás. Y del maniqueísmo, ¿no? La cuestión sería que, claro, asumiendo eso, que creo que todos ya lo podemos asumir, habiendo un libro, cualquier libro de historia, no puedes decir que esa hoja de ruta haya dejado de existir. Bueno, vamos a poner a Nietzsche, ¿no? Humano, demasiado humano. O sea, somos demasiado humanos como para no guiarnos por una determinada deontología casuística, logística, mínimamente, asintótica en el mejor de los casos. Claro, entonces, ¿me vas a decir que no hay filosofía a la hora de aunar, o sea, a nivel estratégico? O sea, decir, ahora una cuestión es la historia, pero otra cuestión es lo que queremos poner en juego en la historia, de la manera tan sufrida y tan jodida en la que nos va a tocar hacerlo. Aunque sea analizar cómo ha ocurrido eso en el pasado, no lo puedes hacer solo historiográficamente o historiológicamente, sino que tendrás que atender también pues a las éticas que había en juego, las políticas que había en juego, las metafísicas que había en juego, la lingüística. Joder. Claro, es que... Bueno, sí, pero eso es historia, claro. Pero no es solo historia, tío. O historia de la filosofía, historia de la lingüística. Historia de la claro, pero en aquel momento no era historia de la lingüística, era lingüística. Pero igual, te lo estoy estudiando en el presente. Pero la historia con la que lo haces, el lenguaje con la que lo haces, o sea, ya tienes una lingüística ahí. O sea, no todo puede ser historia en esa naturaleza regresiva que le estás dando. No, pero que eso sería, hacer historia. Pensar las éticas que estaban en juego, pues qué decir, pues Max Weber, por ejemplo, analizaba, yo creo que erróneamente algunas cosas, pero quiere decir que analiza, pues como hay ciertas ideologías que están en juego en la conformación de las potencias capitalistas, ¿no? Donde habrá gente que diga que no, porque el capitalismo, o sea, como Sombar, ¿no? Que diga que no, que el capitalismo es una cosa que surge en el catolicismo en Italia. Pero eso es parte de la historia ya. O sea, no, el tema es que eso se puede discutir en términos de rendimiento, pero el tipo de ideologías que permanecen, o lo que se estudia en historia de las mentalidades, historia de las ideologías, historia de la religión y demás, no es la misma, o sea, no es la misma deontología, desde luego, que la que hay en la filosofía. Ya. O sea, la filosofía es una cosa marginal, que siempre ha estado en una posición marginal, que sigue estando en una posición marginal, y que es una cosa que sí, que hay, vamos, que es una cosa rara. O sea, que después de estar aquí, ¿cómo se ve la filosofía, no? Es que esa es la pregunta. Pero a partir de esto, o sea, asumiendo esto. Pues como, o sea, porque estamos hablando de una historia del pasado. Estamos dando por supuesto que no se puede hacer una historia del futuro, pero lo que has abierto es la idea de hacer una historia del presente. Y eso es lo que has deslavazado de la filosofía. De hecho, que hay y eso es lo que no te compro. Porque claro, en el momento en el que este presente se ha pasado, ahí ya la historia tendrá todo que decir. Pero es que ahora lo que hay en juego son filosofías, y lo sabes, tío. La puta mesa Camilla Susana Díaz. Pero es que Nietzsche, por ejemplo, la idea de hacer una antología del presente es la idea que tiene Nietzsche de hacer una genealogía, ¿no? Y eso es otra operación diferente que historia. Pero ya es una filosofía histórica, que es lo que va a decir en Humano demasiado humano. Pero hay que hacer una filosofía histórica. Hombre, es que todo es histórico, todo lo humano. Claro, pero una genealogía no, todo va a ser histórico. Pero ahí está la cosa. Entonces, filosofía se reduce o bien a hermenéutica de la facticidad, sí, como máxima expresión ya de la filosofía moderna, y si no, a cosas como, a metafilosofía, que será lo que hace gente como Deleuze y demás, de seguir con el tema de que los curas no tienen razón porque la esencia y el individuo de Leibniz no funciona. O sea, metafilosofía o hermenéutica de la facticidad o genealogía. E incluso cuando la genealogía tiene mogollón de presupuestos que son filosóficos. Es decir, que es una época de final, ¿no? De que es que decir que al final es un tema, y al final se piensa el nihilismo, ¿no? Y demás. Pero entonces toda filosofía. La ética, nadie. Es que es la hostia, porque las dejado claro. fuera de todos lados. Sí, claro, el tema es yo creo que la ética. La política, la ética. Claro, en plan, la filosofía política, lenguaje muerto, ética, lenguaje muerto, genealogía, habrá que ver, porque también tiene mucha filosofía detrás. Yo creo que, o sea, que decir, donde realmente está la chicha, yo la veo aquí. Porque es una cuestión incluso de ¿dónde ha quedado la chicha de la filosofía? Esa es la pregunta fácilmente. Que tú lees a Helmut Plümer, de verdad, que juega a otro nivel. Tú lees a John Pocock, que juega a otro nivel. O sea, están a otro nivel, por completo. Y Heidegger también juega a otro nivel, pero en lo suyo, ¿no? Y es un recorrido que se agota. O sea, que te puedes tirar toda la vida haciendo interpretación. Quiero decir, que está muy bien. Quiero decir, yo a Heidegger le admiro bastante. Pero sí es verdad que lo que dice Marceau aquí es claro, ¿no? Es el último filósofo, está tocándose una figura aislada que le está enfrentándose con toda la tradición, desde sus coordenadas, analizando pues cómo a lo mejor Nicolás de Cusa tenía un problema no con el infinito, sino con la Borgriff del infinito a través del conocimiento de lo que ya ha conocido y de lo que no se puede conocer. O sea, quiero decir, ese tipo de hermenéutica. Pero realmente sí, yo creo que la ética y la filosofía política, ¿dónde quedan con esto?
Entonces tenemos humanidades, historia y luego... O sea, que en las humanidades entendías únicamente como historia y luego las ciencias. No sé, o sea, todo esto es una cuestión, en plan, yo simplemente lo estoy cuestionando. ¿Cómo lo veis los demás? No sé qué quieres que te diga. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy metida en fenomenología del cuerpo. De lo que más me estoy machacando ahora mismo es Merleau-Ponty. Entonces, ahora mismo lo que has dicho de la fenomenología en plan baja así como... Tengo que aprobar la puta. Pero, ¿dónde acaba Merleau-Ponty? En libros de Zahavi y Gallagher para discutir temas de neurociencia, ¿no? Al final, o sea, decir, incluso la propia fenomenología de Husserl, que era un intento de mantener en su autonomía teórica los fenómenos cotidianos de la vida, ¿no? O la conciencia como cosa que se explicaba mediante el análisis fenomenológico del tiempo. Ahora parece que es una ciencia auxiliar de la neurociencia. Eso es así, ¿no? De hecho, es una cosa que están haciendo un montón, por lo menos o sea, todos los artículos que me estoy leyendo alrededor de esta asignatura y tal, van por esos tiros. Bueno, es que ya no podemos explicar nada si no es de una manera fenomenológica en cuanto al cuerpo y tal. Entonces están rescatando, por ejemplo, a Merleau-Ponty y por alguna extraña razón, no tan extraña porque se llama género y cuerpo, a Butler y a Foucault. Entonces, es una asignatura que tengo que aprobar. Claro. No, a Ismael, Pero sí. mojate. O sea, ¿qué relación o qué diferencia habría entre fenomenología y materialismo, tal y como lo has definido? Claro, eso... Sí, gracias. ¿Entre fenomenología y materialismo? Sí. A ver, es que realmente la fenomenología, entendida como Husserl o como Heidegger, o sea, como hermenéutica de la facticidad. Como Heidegger, claro. No es que sé qué decir. Esa pregunta es... A ver, esa pregunta es una... Es decir, esa pregunta es muy técnica, pero... Bueno, oye... ¿Para qué te has hecho el materialismo? A ver, pues, ¿qué diría Heidegger sobre un materialista? O sea, la concepción materialista claro, ¿en qué sentido también se dice materialismo? ¿Materialismo ontológico o materialismo dialéctico histórico? O sea, ¿en qué sentido la fenomenología no es una hermenéutica de la facticidad? En el sentido de que... Eso se responde aquí. Claro, de que la sorgue... O sea, de que la intentio se sustituye por la sorgue en declarar hermenéutica situación, ¿no? Al final está previa, ¿no? al conocimiento del objeto, ¿no? Por lo tanto hay que analizar primero las estructuras de la facticidad y la interpretación, que sería la Borgabe, la Borgriff y la Borschiff, ¿no? El decir, ¿no? El interpretar. Y es decir, que eso sería una cuestión... Claro, un giro que también se podría decir en cierto sentido materialista, ¿no? Pero, ¿qué decir? Que, ¿ves? Ya entramos otra vez en lo mismo, ¿qué es? Otra de las cosas donde acaba la filosofía en su desempleo metodológico es en buscar inauditas conexiones entre dos autores o dos corrientes. Y decir que en el fondo este se parece mucho a este y este se parece mucho a este. O salvar los muebles del pasado. De la reutilización de los propios materiales de la filosofía. Eso es el tema, ¿no? En plan, porque deberíamos seguir leyendo a Husserl cuando tenemos a un héroe científico aquí al lado. Ya digo que para mí, para Marzoa, para Marzoa por otros motivos, la cosa es envolver a ese punto, ¿no? Porque si no estamos acabados, en ese sentido. ¿Hasta qué punto? No sé, hasta el punto hasta lo que he dicho, ¿no? Pues qué conexiones hay entre el materialismo y la fenomenología y la hermenéutica. Es decir, que son preguntas que comparadas con lo que está pasando hoy en día, es casi, pues eso, es como si tenías aquí a Tucídides al lado y tú estás siendo Platón otra vez. No sé si me explico. O sea, ¿qué es eso hoy en día que estás comparando? Pues si te parece eso desfasado. El tema de... Bueno, vamos a ver... conexiones entre materialismo y hermenéutica. No, que por cierto, lo has definido muy bien, ¿eh? O sea, fuera de coña, la hermenéutica como trabajando ad hoc y la fenomenología, pues ok. Vale. Sí. Pero eso, dices, eso está desactualizado. Pues actualízame. No es que esté actualizado. Lo que está desactualizado es el intento de... Es decir, Heidegger es un autor muy raro. Y es admirable. Pero hay que dejarle tranquilo. Y hay que leerle, pero en la intimidad. Porque es una especie de poesía de la vida cotidiana y demás. Pero ya digo que es una poesía. No plantea incluso la propia historia del ser, que depende del concepto de cómo se nos presentan los entes. Como el árbol para cortar leña, el árbol para disfrute estético y demás. Es decir, todo eso, la historia del ser, es una historia idealista. En el sentido de que parece que son las concepciones del mundo que se van apareciendo casi del espíritu a los filósofos, van determinando la forma que tenemos de relacionarse con el ente, ¿no? Y a partir de ahí se van determinando, configurando ciertas historias sobre el ser, ¿no? Y sobre todo con conceptos fundamentales como la técnica, la tecnología y la cibernética.
Es una historia idealista, obviamente. No es hacer una crítica a la Tierra, no es hacer lo que hace gente que está analizando en sentido marxista, por ejemplo, la tecnología, y si estamos en un círculo vicioso energético, a nivel de dependencia de tal, o cómo ha configurado el sistemas de control, como estos sistemas de control, quiero decir, son dos temas totalmente diferentes. Yo creo que el planteamiento de Heidegger es un planteamiento poético, y está mucho más ligado a la poética, pero no está ligada con la filosofía histórica, por mucho que diga que está haciendo historia, del ser, no sé. Entonces es un problema de... Claro, porque si volvemos... Concluimos el problema de demarcación de la filosofía, que es que ya todos, o sea, los principios de matemática de Newton, que era filosofía de la naturaleza, pues ahora son física, ¿no? La historia también, o sea, le vamos quitando y al final parece que con lo que nos quedamos es metafísica y ética de nuestra profesión, y eso no vale para una mierda por la exposición que acabas de hacer. No he dicho que no valga una mierda, digo que... Cuando sí, has definido filosofía. Ya, pero es que claro, es que está el término de la utilidad. No digo que no valga una mierda, yo he estudiado el rato diciendo que Heidegger en verdad es la bomba. Lo que digo es que no es una filosofía histórica, que es lo que no se está haciendo. O por lo menos que no se está haciendo como se tendría que hacer. Entiendo. Es decir, que a Heidegger habría que acompañarle, es decir, que sí, que hay demasiado Platón y poco Tucídides. Eso es lo que estoy diciendo, no estoy realmente diciendo que la ética sea mala, ni que Judith Butler sea mala, que también el tema de Judith Butler habría que leerlo como habría que leerlo, ¿no? Como una especie de regresión también de la filosofía, es decir, igual que John Rawls tiene un texto que se llama Política, no metafísica, pues habría que poner otro libro que se llamara Metafísica, no política, ¿no? Y también la inclusión de la filosofía con esa ímpetu constante de ser un activismo, ¿no? Tampoco tú, o sea, quiero decir... Sí. Bueno, no sé. Ahora, ¿tú qué tenías que decir? Hagamos un proceso